Hola, en esta oportunidad vamos a ver la clase de cuello y tórax con un breve repaso de la anatomía y luego la patología más frecuente de estas regiones. Bueno, comenzamos. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía con lo que podíamos ver en el cuello, vasos arteriales, venosos, vía aérea, ganglios. Recordemos como reparo, la vía aérea bien hipodensa, en todos los cortes, a nivel de la... vamos a ver la epiglotis en este corte, la tráquea más abajo, las glándulas parótidas, los vasos, carótida, yugular, la tiroides y el músculo esternocleidomastoideo, como para que tengamos algunos puntitos de referencia anatómica. En el cuello. Bueno, cuando tenemos en una primera instancia la radiografía convencional es de elección para estudiar las vías aéreas superiores o cualquier lesión de la columna cervical. La ecografía, cualquier lesión cervical que queramos empezar a estudiar, es el método de elección. Puede diferenciar muy bien sólido de líquido y la patología vascular, los vasos del cuello son muy accesibles al Doppler. Luego, progresando en complejidad, la tomografía o la resonancia, solamente después de que la ecografía no pudiera definir con exactitud el origen de alguna masa o su relación con las estructuras vecinas o para definir alguna conducta muy particular. En estos casos es importante el contraste endovenoso. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un corte a la altura de la mandíbula y vemos una estructura redondeada, bien hipodensa y de bordes netos. En este caso era un quiste tirogloso. Como lo que veíamos antes, lo que es hipodenso puede ser líquido, no tan hipodenso como el aire. En este caso, un quiste tirogloso que generalmente están a la altura de... en línea media o un poquito más lateralizados. Acá vemos otro ejemplo. Otra estructura también líquida, quística, puede ser una ránula en el piso de la boca, más pequeña o más grandes también a la altura de la mandíbula. También podemos encontrar linfangiomas. Estas estructuras ya suelen ser más grandes, lobuladas, discurren entre los diferentes planos, empujándolos, pero sin invadirlos. Siempre tienen bordes más o menos netos. Acá vemos cómo se mete, está sobresaliendo hacia el tejido celular subcutáneo, empujando un poquito la tráquea, se mete en el hueco supraclavicular, en un corte más superior. Un ejemplo parecido, pero para que vean las diferentes densidades, densidad de líquido y densidad de grasa. Esto era un lipoma que también se metía en los distintos espacios, empujando y corriendo las estructuras. Acá ven como a bomba hacia adelante, parecido a este, pero la densidad es diferente. Y los dos tienen esa, entre comillas, estructura blanda, por decirlo de alguna manera. No es que por tomografía se pueda ver, pero es como que da la sensación de blando por cómo se adapta a los distintos espacios. Bueno, otra cosa que vamos a buscar en el cuello en los pacientes con síntomas son los abscesos retrofaringios. Acá también vemos un corte a la altura de la mandíbula, la columna por detrás. Identificamos que es un corte con contraste porque estamos viendo contrastadas las estructuras vasculares y vamos a ver también ganglios que se ven grises, redondos y grises, aumentados de tamaño. Normalmente
Los ganglios no aumentados de tamaño no los vemos, como sería acá, por ejemplo, esto podría ser un pequeño gangliecito, o no los vemos o son pequeños. Acá estamos viendo lo que sería el absceso, bien hipodenso con un T en el refuerzo periférico, por delante la vía aérea. Otro ejemplo, otro absceso más pequeño, hipodenso con el refuerzo en anillo y que empuja o compromete parcialmente la vía aérea. Acá, igual que en el cerebro, vemos es importante la simetría y prestemos atención a la simetría. Acá vemos que este lado es menos abultado y este lado es más abultado, eso ya nos tiene que llamar la atención. Sabemos que es un corte con contraste, ¿por qué? Porque tiene teñidos los vasos. Acá estamos a la altura de las glándulas submaxilares. Otra patología no muy frecuente son los fibroangiomas, el fibroangioma juvenil. Acá vemos cortes axiales de arriba hacia abajo, vamos bajando así. Acá están el seno maxilar, el maxilar superior y acá estamos viendo parte del maxilar inferior, la columna vertebral y vemos una estructura, una masa que tiene lo que se llama densidad de partes blandas con refuerzo con el contraste endovenoso que está comprometiendo la luz de la vía aérea. Acá la vemos y como sigue más hacia abajo a la altura de la lengua. Acá hemos hecho una reconstrucción coronal. Acá vemos la epiglotis y la vía aérea. Estos son los lóbulos de la tiroides. Y todo esto es la masa que se extiende hacia abajo. En un corte sagital, lo mismo. La base de cráneo, la columna vertebral y la orofaringe y esta masa que ocupa el espacio de la vía aérea. Acá vemos la lengua y toda esta masa que puede erosionar o deformar el hueso y producir sangrados muy importantes. Bueno, pasamos al tórax. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el tórax? Patología infecciosa que sea complicado, tumores, masas mediastinales. Las masas mediastinales también las podemos estudiar por resonancia. Buscamos detectar nódulos pulmonares, por ejemplo, en los pacientes oncológicos en seguimiento, vamos a buscar metástasis, malformaciones, patología vascular. La patología vascular también la podemos estudiar por resonancia. Patología de la vía aérea, esto ya es bien patrimonio de la tomografía, o las intersticiopatías que también son patrimonio de la tomografía. Bueno, como habíamos dicho en la clase de anatomía, teníamos diferentes ventanas, en el caso del tórax, la ventana mediastinal y la ventana pulmonar. Estos 4 cortes son cortes de ventana mediastinal sin contraste, pero aún sin tener contraste podemos identificar estructuras. La vía aérea, bien hipodensa porque contiene aire. Este caso era un paciente pequeño, así que podemos ver el timo, importante por delante de lo que es el corazón y grandes vasos. En estos cortes son con contraste endovenoso, es más fácil identificar las estructuras vasculares, obviamente, porque se tiñen con el contraste y el corazón. Y en la ventana pulmonar, lo que vamos a evaluar es precisamente el parénquima. Estos son cortes finos de alta resolución y cortes con MIP. Eso ya vamos a profundizar más con ejemplos más adelante. Acá tenemos el corte estándar, el corte de alta resolución, vemos el parénquima pulmonar y la patología. Acá en el corte estándar podemos seguir el trayecto de los vasos. Acá el corte de alta resolución ya vemos los vasos como pequeños puntitos, pero sí
nos permite evaluar bien el intersticio, que en este caso tenía una linfangitis carcinomatosa y estaba engrosado. El corte estándar, vemos algunas imágenes nodulares, las estructuras de los vasos, la vía aérea, un pantallazo general del parénquima, y con el MIP nos pone más en evidencia pequeños nodulitos que los vemos más fácil. El timo, como habíamos dicho, va variando de forma y tamaño con la edad. Cuando los pacientes pequeños tienen un timo grande, y a medida que el paciente habla, el timo calla, como decía una médica amiga. Hay tablas que estipulan más o menos la medida del timo de acuerdo a la edad, pero en la práctica y con la experiencia y de acuerdo a la clínica del paciente, podemos ver cuándo un timo es normal y cuándo no. Acá un poquito más de algunos más ejemplos. Un paciente de 4 años, vemos marcado digamos, el perímetro del timo en rojo, aún en cortes sin contraste. Estos son todos cortes sin contraste. Un paciente de 7 años, el timo ya es más pequeño, pero siempre está en el mediastino anterior. Un paciente de 14 años, ya más pequeño todavía el timo. Bueno, vamos a empezar en el tórax a dividir el estudio del tórax por sus partes del mediastino. Mediastino anterior prevascular, mediastino medio, corazón y grandes vasos, a grandes rasgos, ¿no? Y el mediastino posterior por detrás. Ejemplos. Este era un paciente con un linfoma, se ve un mediastino ensanchado y vemos que esto ya no es un timo normal, sino que es un conglomerado ganglionar importante tanto en mediastino anterior como en mediastino medio. Vemos el callado de la aorta, la vena cava superior. En un corte más inferior estamos viendo la bifurcación de la arteria pulmonar y toda esta masa que correspondía al linfoma. Esto es una ventana mediastinal que nos sirve precisamente para el mediastino. No estamos pudiendo identificar para nada el parénquima pulmonar. Otra patología que podemos ver en el mediastino son, por ejemplo, los quistes broncogénicos o quistes de duplicación, etc. Que lo vemos como una estructura bien delimitada, hipodensa, con densidad líquida en el mediastino medio. Acá estamos viendo otro ejemplo, estructura hipodensa, bien delimitada, en este caso está comprimiendo un poco hacia adelante la vía aérea, vemos el callado aórtico y un timo normal. En el mediastino posterior, que vamos a encontrar como patología ejemplo para que puedan ver, los neuroblastomas o quistes neurogénicos. Acá vemos también en la placa simple una masa que la identificamos que está en el mediastino posterior. En un corte tomográfico a esa altura vemos un vértice torácico normal, que no identificamos el pulmón, pero vemos que tiene aire, y este otro vértice torácico del lado derecho, donde no hay aire, está ocupado por una masa con densidad de partes blandas. ¿Por qué decimos que tiene densidad de partes blandas? Porque es una densidad similar al músculo. Con la particularidad de acá vemos que esa misma masa compromete el canal neural. La vía aérea está un poquito desplazada, acá estamos a la altura de la tráquea, el esófago. En este corte es un corte tomográfico coronal, estamos viendo parte de la columna dorsal y la misma masa en ese corte coronal como compromete el vértice pulmonar y se está metiendo hacia el canal neural. Como habíamos dicho, algunas cosas también del mediastino pueden verse bien por resonancia. Este mismo corte en resonancia, la resonancia tiene la particularidad de que puede identificar o diferenciar mejor las diferentes intensidades de señal
de las estructuras que examina. Acá si ven en la tomografía, la densidad de la masa es muy similar al músculo. En cambio, en resonancia podemos tener una apreciación mucho mejor de que la intensidad del músculo es una y la de la masa es otra. Y el compromiso del canal neural. Lo mismo, este es un corte similar en resonancia de esta misma masa. Acá lo vemos, que se ve bien claro la médula espinal y la masa que se mete al canal neural, muy diferente de la intensidad de señal de los músculos. Bueno, otras herramientas que tenemos en el estudio del tórax y la vía aérea, los cortes coronales. Este es un corte coronal con una especie de filtro que es el MIP, o mínima intensidad de proyección, como habíamos visto en la primera clase, que pone más de manifiesto todo lo que es aire, en este caso la vía aérea, nos permite ver muy bien todo lo que son tráquea y bronquios. También podemos hacer distintas reconstrucciones multiplanares, ya sea coronal, sagital, para estudiar lo que sería en este caso una estenosis traqueal. Podemos medir el grado de estenosis y a la altura que está para guiar al cirujano si así lo necesitara, o una reconstrucción de superficie de esa misma estenosis, una reconstrucción 3D. Podemos hacer una endoscopía virtual, también una reconstrucción 3D de la vía aérea y los pulmones. Es más a modo de ilustrativo, porque la patología per se la vemos en los cortes comunes, pero esto da una imagen general de dónde está y qué es lo que se puede ver. También, como en este caso, vemos casos que para el estudio de la vía de la tráquea y los grandes bronquios, como una traqueobronquiomegalia, donde la tráquea está francamente aumentada de diámetro. Esta es una ventana pulmonar que es más blanco-negro y nos permite ver bien el aire, ya sea en el parénquima como en la vía aérea. Bueno, ¿qué otras cosas vemos de patología? Vemos en el tórax, una que vemos muy frecuentemente, que muchas veces no da síntomas, otras veces sí, es la subclavia aberrante. En estos cortes que tienen contraste endovenoso en fase arterial, identificamos tráquea, esófago y los vasos supraórticos. En este caso estamos viendo la subclavia. Vamos a ir de abajo para arriba. Este es el corte más inferior y este es el más superior. Estamos viendo callado aórtico y vemos un botoncito que sale. Después lo seguimos hacia arriba y vemos que sigue, sigue y sigue. Es importante ver en secuencia los cortes para poder hacer una reconstrucción tridimensional mental de las estructuras vasculares. Entonces vemos que es la subclavia derecha que está cruzando por detrás de la tráquea y el esófago. Acá la vemos, cómo va de abajo hacia arriba, cómo va cruzando. Otro anillo vascular, más raro este, es, por ejemplo, un arco aórtico a la derecha, que lo vemos aquí, vena cava superior, arco aórtico, que está del lado equivocado, entre comillas, y en este caso se ve la arteria subclavia izquierda de origen aberrante. Acá la vemos saliendo y cómo se continúa hacia su lado en los cortes más superiores. También podemos encontrar dentro de la patología del tórax, cuando vemos una opacidad en una placa de tórax, que podría tratarse de un secuestro, que lo vemos como una ocupación del espacio aéreo, muchas veces se infecta,
Y las infecciones reiteradas son lo que nos da la pauta que podría ser un secuestro. Son generalmente en los lóbulos inferiores. Acá vemos un ejemplo muy lindo, donde se ve que es una tomografía con contraste endovenoso, y vemos el vaso que alimenta al secuestro partir desde la aorta, y la imagen o masa de ocupación del espacio aéreo en el lóbulo inferior derecho. El secuestro, en este caso un secuestro intralobar. Y acá tenemos que es el secuestro intralobar, es el más frecuente. Acá vemos un ejemplo de secuestro extralobar, que estamos viendo que tiene la alimentación arterial a partir de la aorta y el drenaje hacia un drenaje venoso hacia venas sistémicas, que puede ser vena cava inferior, vena ácido o vena porta. Aquí vemos el drenaje venoso. También tenemos como otra patología vascular el síndrome de la cimitarra, que no siempre tenemos estudios ideales, como el anterior que veíamos del secuestro. A veces tenemos un estudio que no salió tan bien el contraste, porque el paciente no tenía una buena vía. Siempre algo puede fallar, pero no importa. Conociendo bien la anatomía podemos llegar al diagnóstico lo mismo. Por eso lo traigo, no porque sea lindo, sino porque en la vida real no todos los pacientes son de libro, como se diría. Aquí usamos lo que entre comillas no debe hacerse, una ventana pulmonar para ver vasos. ¿Por qué? Porque el contraste salió muy mal. Pero igual podemos ver que acá pasa algo. ¿Y qué es lo que está pasando? Primero, que es un pulmón más pequeño. Entonces ya vemos la diferencia de tamaño entre un pulmón normal y el otro, que algo estaría pasando. Acá vemos un drenaje venoso. Por más que no tengamos contraste y no sepamos bien cómo tiñen esos vasos, vemos que estas venas vienen hacia la aurícula, se tienen esta dirección hacia la aurícula. Y acá pasa algo raro. Estas venas, esto es más superior y esto es más inferior, se juntan, se van juntando, pero no van hacia la aurícula, están yendo hacia abajo, hacia la vena cava. Este era un síndrome de la cimitarra. Estos son los cortes con ventana de mediastino, que, como ven, el contraste no salió muy feliz, pero se ven los vasos. Este es un corte más superior, como se van juntando cada vez más y van hacia la vena cava inferior. Este no solo era un estudio que había salido mal, sino que era un tomógrafo antiguo, de una hélice. Entonces las reconstrucciones no son tan buenas como las que se pueden obtener hoy, pero igual una reconstrucción multiplanar antigua. Vemos la famosa cimitarra, que para los que no lo saben, la cimitarra es una especie de espada árabe. Bueno, acá no se ve, pero hay un link para quienes quieran ver un poco mejor de lo que se trata la cimitarra. Lo pueden buscar. Bueno, más de todos los días. Derrame pleural, placa de tórax, ecografía, tomografía. En la placa de tórax vemos la imagen típica del derrame pleural. La ecografía es buenísima para ver los derrames pleurales y para hablarnos de qué es lo que está pasando en ese derrame pleural, si es más denso o menos denso, si tiene tabiques, si no tiene tabiques. En la tomografía lo vemos hipodenso, con densidad de líquido, pero no podemos identificar tabique. Podemos cuantificarlo más o menos, pero la ecografía para el derrame pleural es mucho mejor.
¿Cómo diferenciamos ascitis del derrame pleural? Bueno, principalmente por la anatomía. Vamos a ver que el derrame pleural está por detrás de la crura diafragmática y lo que es líquido ascítico por delante. Porque a veces tenemos pacientes con derrame pleural y ascitis. En este caso estamos viendo el hígado, líquido ascítico, que forma una división no tan neta entre el parénquima hepático y el líquido, o sea, es más difuso este borde. Y el derrame pleural por detrás de la crura, y vemos que en este caso con el parénquima colapsado el borde es bien neto. Y tenemos una lengüeta de pulmón con aire entre una estructura y la otra. Absceso versus empiema, el otro kit de la cuestión, ser o no ser. Absceso va a tener una forma generalmente redondeada, las paredes son gruesas, anfractuosas, si tiene contraste tiene refuerzo periférico con el contraste, vemos que los vasos están lesionados, el parénquima circundante está inflamado, a diferencia del empiema, que va a tener una forma más lenticular, las paredes son más, si no son finas, son más lisas, el contraste también refuerza las dos pleuras, y el parénquima circundante está comprimido, pero no comprometido, como en el caso del absceso. Acá tenemos un ejemplo, el absceso, las paredes gruesas, puede tener un nivel hidroaéreo, acá tenemos nivel líquido y nivel aire. En este caso del empiema vemos que los bordes son las paredes son más finas, tiene una forma más lenticular, el líquido denso y el parénquima que está desplazado pero no comprometido. Otros ejemplos, el absceso, sus paredes anfractuosas, el contenido heterogéneo, con nivel hidroaéreo, la pared gruesa. Y el ejemplo del empiema, acá en una reconstrucción coronal, vemos que es bien subpleural, que empuja más que invade. Otro ejemplo de empiema en un corte axial con esa forma más lenticular. En las neumonías, ¿qué vemos en las neumonías? Bueno, placa de tórax, pulmón blanco. En la tomografía la podemos estudiar un poco mejor a la neumonía, no las neumonías comunes, sino las que se complican. En este caso vemos un caso con necrosis, o sea, no solo el parénquima ocupado, sino ya hipodenso, bien hipodenso, que no está reforzando esta parte del parénquima, lo que nos habla de que está sufriendo, que está isquémico o que va a la necrosis, cuando ya se cavita y ya tuvo esa necrosis. Derrame pleural, como progresa y se complica aún más. Cuando tenemos el derrame pleural, esa necrosis puede hacer fístulas broncopleurales. Este aire y este nivel que estamos viendo es en la cavidad pleural y esto es parénquima pulmonar y acá se ve claramente la fístula. No siempre se ve así de claro. Este es el mismo corte con ventana pulmonar que nos permite ver con más claridad lo que es el aire y todas las estructuras con aire. Otro ejemplo de neumonía y en este caso con un tubo de drenaje pleural que hubo una complicación. Lo que vemos acá y ponemos son cortes similares. Acá vemos algo que está muy hipodenso y sospechamos que es aire. Entonces lo que podemos hacer es buscar una ventana pulmonar y poner de manifiesto muy bien esta disección de los planos musculares, disección por aire de los planos musculares, en el caso que era, se había complicado el tubo haciendo un enfisema subcutáneo. Acá vemos también ventana pulmonar en la consolidación con áreas de necrosis, el mismo corte con ventana de mediastino, donde vemos el parénquima ocupado, que no refuerza, este pedacito está reforzando bien con el contraste y ya no está reforzando, o sea que es un parénquima que está sufriendo y que probablemente vaya a la necrosis. La puntita
del tubo. Acá se ve un poquito más claro la puntita del tubo. Así como los vasos, el trayecto del tubo puede seguirse en los distintos cortes. ¿Qué otras patologías podemos ver en el tórax? Bueno, quistes. Los quistes van a verse muy bien en la ventana pulmonar. Este era un ejemplo de un quiste hiatídico que lamentablemente se había abocado a la vía aérea y por eso está vacío y tiene aire. Podemos ver los aspergilomas, las imágenes cavitadas como los aspergilomas, que se ve en la pared a veces con mayor o menor grosor, y lo que se llama la bola fúngica, o que se ve más denso en el interior, y si cambiamos el decúbito del paciente podemos ver cómo se mueve adentro. Malformaciones adenomatoide quísticas podemos ver, como la tipo 1, que las podemos identificar en la placa simple. En tomografía se ve mucho mejor. Una imagen quística de contenido aéreo bien delimitada. La malformación tipo 2, que ya son múltiples los quistes, vemos el pulmón normal y las áreas quísticas en el pulmón patológico. Otro ejemplo de malformación adenomatoide quística tipo 2, acá les traigo para ilustrarles cómo se ve en un corte común y en un corte de alta resolución. Son los mismos cortes, más o menos comparativos. La cavidad quística, fíjate que se tiene un poco más de precisión, sobre todo con los quistes pequeños, en el corte de alta resolución con respecto al corte común. Acá lo mismo, acá tiene muchos quistes pequeñitos que se ven más fácil en el corte de alta resolución. Bueno, un poco más de lo mismo en este corte más bajo. Otro caso, por ejemplo, un enfisema lobar congénito. Acá vemos el pulmón normal y el pulmón patológico, que se ve, si bien los dos son hipodensos, tienen la hipodensidad del aire, el enfisema, como tiene mayor cantidad de aire más atrapado, las estructuras vasculares se ven como estiradas, más afinadas, mismo por la redistribución vascular hacia áreas más ventiladas. Acá hay vasoconstricción, entonces los vasos son más finitos y más gruesos los del lado sano. En un corte más inferior vemos cómo continúa el área enfisematosa y comprime al lóbulo inferior izquierdo. De este lado el pulmón sano. Vemos la diferencia en cortes de similar altura, los vasos bien finitos y los vasos más gruesos. Otro ejemplo diferente también de un área enfisematosa y cómo comprime el parénquima remanente sano. A veces ni siquiera tenemos pulmón, como en este caso una agenesia pulmonar, donde vemos el pulmón derecho bicariante que se extiende hacia el otro lado, como el mediastino está todo desviado hacia el lado izquierdo donde no hay pulmón. Otra patología frecuente que solemos ver son las bronquiectasias. En este caso, que se los traigo más que para ver las bronquiectasias en sí, es también para que veamos, son cortes de alta resolución, vemos áreas en forma de parche de menor atenuación y áreas de mayor atenuación. Entonces podemos, tanto como en el caso de las bronquiectasias o los pacientes asmáticos, podemos inferir que las áreas de menor atenuación, como estas que hay por acá, más para acá, son áreas de atrapamiento aéreo. A veces lo que podemos hacer es comparar estas áreas de menor atenuación y ver cómo se comportan los vasos acá y en un área similar. En donde hay atrapamiento aéreo, los vasos van a ser más finitos por redistribución del flujo hacia áreas más ventiladas. No siempre funciona, en los pacientes muy chiquitos, y a veces es más práctico hacer una espirometría o ver el grado de oxigenación más que hacer el doble de radiación y hacer cortes en expiración.
Los cortes que se hacen en expiración ponen de mayor manifiesto las áreas de atrapamiento, pero generalmente no son necesarios hacer cortes en expiración. En este paciente particular lo que vemos de bronquiectasia es que todo el lóbulo inferior izquierdo está colapsado y tiene bronquiectasias. Acá lo vemos, ahí prácticamente todo el lóbulo inferior, prácticamente todo colapsado y lleno de bronquiectasias. Un paciente típico que tiene muchas bronquiectasias son los pacientes con fibrosis quística. Acá vemos las bronquiectasias de distinto tamaño, el bronquio bien dilatado de paredes gruesas, acá en los lóbulos superiores. Otra vez el atrapamiento aéreo, las áreas más hipodensas son las que tienen atrapamiento aéreo con respecto a las más densas. Acá vemos los vasitos un poquito más evidentes que en estas áreas, pero otra vez no es 100% seguro. Más bronquiectasia, bronquio con su vaso acompañante. Y en los cortes que pasan por el abdomen superior, en el caso de este paciente vemos un hígado disminuido de tamaño, tendiente a la cirrosis, el vaso grande y como habíamos visto en la clase de anatomía, si seguimos la vena esplénica, lo que tiene que estar por delante es el páncreas. Y en este caso, ¿qué vemos? Grasa. No es una agenesia del páncreas, sino que el páncreas, en este caso de estos chicos, muchas veces el parénquima tiene un reemplazo graso. Bueno, en las imágenes les traigo esta imagen que es de la Alhambra de Granada, vista desde la Albaicín, porque las imágenes lindas de los secuestros son de la Universidad de Granada. Acá tienen la referencia para buscarlo y los que puedan vayan a Granada porque es muy linda y merece verse. Bueno, acá terminamos la clase de cuello y tórax. Espero que les